Programa 30. El Partido Único en México. Su formación. En este programa veremos el proceso de formación del Partido Único en México. En el periodo 1917-1929, los hombres que ocuparon el poder ejecutivo se fundamentaron en la fuerza del ejército para llegar a él. Cuando estaba por concluir el periodo de gobierno del presidente en turno, comenzaban las disputas entre los caudillos por ser designado su sucesor. A pesar de que las elecciones eran el método establecido en la Constitución para determinar al ocupante del Ejecutivo, era el ejército el que tenía la última palabra. Así, al concluir el mandato presidencial de Venustiano Carranza en 1920, el otrora general constitucionalista Álvaro Obregón se levantó en armas y aseguró su arribo a la presidencia de la República. Con Obregón llegaron al poder federal sus colaboradores más cercanos, oriundos como él, del estado de Sonora, razón por la cual se les llamó los sonorenses. El control ejercido por los sonorenses no evitó que la inestabilidad política continuara al finalizar cada periodo presidencial. En 1928, Álvaro Obregón logró reelegirse a la presidencia mediante la reforma a la Constitución, pero antes de tomar posesión fue asesinado. La crisis política llevó a que las disputas entre los caudillos aumentaran y el general Plutarco Elías Calles decidió crear un mecanismo para terminarlas, el Partido Nacional Revolucionario. Fue la principal o la predominante opción política durante buena parte del siglo XX mexicano. El PNR, el Partido Nacional Revolucionario, fue una opción para parar la violencia en el país. Yo creo que todos tenemos que entender que los políticos posteriores a la Revolución Mexicana querían la democracia como forma de vida social, no que como forma de luchar por un sistema electoral limpio. Entonces, los caudillos lucharon por el poder, pero lucharon básicamente por las armas y por medio de la violencia. Carranza, digamos, mandó a asesinar a Zapata. Obregón estuvo involucrado en el asesinato de Carranza. Luego de la Huerta, Calles y Obregón están involucrados en el asesinato de Villa. Luego viene la rebelión de la Huertista, en donde desaparecen, digamos, fusilan a más de 50 generales. Luego la rebelión de Gómez y Serrano en 1927, en donde mueren 14, digamos, asesinados en Huitzilac, pero hay, digamos, una gran persecución política. Y luego la última gran rebelión, la de 1929, prácticamente cuando se funda el PNR. Es decir, la lucha por el poder, en particular por la sucesión, por la presidencia de la República, estaba marcada por la violencia. Entonces, este nivel de violencia llevó, digamos, a imponer una disciplina política a través del PNR, que fue lo que más o menos logró parar la violencia, aunque no fue una opción democrática, fue una opción que paró la violencia. Es decir, la lucha de los caudillos no estaban mucho por las elecciones limpias y demás, sino que luchaban incluso por las armas o por medio de la violencia política por el poder. Entonces, esa era una rama de líderes regionales que tenían grandes apoyos en sus localidades. O gente del ejército que manejaba tropas y que también apoyaba o no apoyaba, digamos, a determinados caudillos en el poder, más los diputados que no tenían disciplina en las cámaras y se agrupaban en torno a uno u otro candidato presidencial. Esas eran, digamos, las principales fuerzas que estaban en lucha por el poder. Lo primero que hizo el PNR es, digamos, disciplinar a todos los políticos y acabar con esa violencia, y fue primero que nada una agrupación de partidos regionales. O sea, no había un partido nacional, había el Partido Socialista del Sureste, el Partido Tamaulipeco, el de las izquierdas de Veracruz, de diferentes lugares del país, digamos. Entonces, lo que hace es hacer una alianza de todos los partidos regionales y luego desaparecerlos y hacer un solo partido central, que es precisamente para controlar las ambiciones de los políticos, es el que repartía los puestos, y como ya la opción de violencia ya no era viable para hacer política, pues todos se tuvieron que disciplinar a el reparto de cargos que hacía el PNR. La creación del PNR fortaleció la figura del general Calles como el jefe máximo de la revolución, pues era él quien regulaba la vida política del país. El periodo 1929-1935 fue conocido como Maximato,
porque el general Calles ejerció pleno dominio político, inclusive por encima del presidente en turno. En este periodo se afianzó la intervención del gobierno en la economía y el país tuvo que sortear la crisis económica mundial iniciada en 1929. Al resultar electo presidente, el general Lázaro Cárdenas en 1934, todo parecía indicar que Calles continuaría siendo el jefe máximo. Sin embargo, en menos de un año, Cárdenas rompió definitivamente con el general Calles y lo envió al exilio. Cárdenas se apoyó en las organizaciones obreras y campesinas para fortalecer su posición. A cambio, aceleró el reparto de tierras e hizo respetar los derechos de los trabajadores. Campesinos y obreros habían adquirido un renovado protagonismo en el escenario político mexicano y fueron incorporados al Partido Único a través del corporativismo. Primero se disolvieron los partidos regionales, pero había una enorme distancia entre la clase política y los nuevos grupos sociales que estaban demandando tierra o derechos laborales. La movilización de obreros en caso de derechos laborales y de campesinos demandando de tierra que apoyan las grandes reformas del cardenismo hacen una alianza entre estos movimientos de masas y el gobierno que refundan el Partido Nacional Revolucionario y forman el Partido de la Revolución Mexicana a través de estas organizaciones que están básicamente en alianza con el gobierno por la lucha de sus reivindicaciones. En ese momento eran organizaciones independientes del gobierno que se alían con el gobierno para demandar el cumplimiento de los derechos que había prometido la revolución. Posteriormente se va a acabar también la democracia dentro de esas organizaciones y serán organizaciones dirigidas o controladas por el gobierno, que es lo que se conoce como corporativas. Se da esta alianza, se transforma el partido y se logran las grandes reformas del cardenismo, el reparto de 18 millones de tierra y el reconocimiento de los derechos laborales, del derecho del salario mínimo, del derecho de asociación sindical, del derecho a la contratación colectiva, y desemboca incluso en la expropiación petrolera de 1938. Hasta ahí, digamos, hay un movimiento de masas que presiona al gobierno, se alía con el gobierno y el gobierno reconoce esos derechos. Posteriormente viene la Segunda Guerra Mundial, hay que contener estas demandas, se acaba con la democracia, tanto dentro de las organizaciones campesinas como dentro de las organizaciones obreras, con base a represión, con base a contención, y es cuando se controla ya a estas organizaciones. Actualmente es, digamos, el predominio de una burocracia sindical, particularmente a nivel de los trabajadores, que tiene muy poca democracia dentro de los sindicatos. Como todos sabemos, pues en los sindicatos, salvo excepciones muy raras, no hay voto secreto, nadie conoce bien los estatutos, nadie conoce bien el contrato colectivo. Entonces, esa protección de los liderazgos de esta burocracia sindical que se conoce como los charros es lo que es típicamente el corporativismo. Diferentes partidos políticos existieron de forma paralela al partido oficial. Algunos, como el Partido Popular Socialista, fundado en 1948, apoyaban al candidato oficial y su presencia simplemente legitimaba la primacía del PRI. Otros, por el contrario, se constituyeron en partidos de oposición. Este fue el caso del Partido Acción Nacional, fundado en 1939 por Manuel Gómez Morín y que compitió en diversas ocasiones para cargos públicos en todos los niveles. Sin embargo, el partido oficial tenía sus propios mecanismos para controlar la vida política del país. Se dice que fue un partido que duró 70 años, en realidad nunca fue el mismo partido. A lo largo de los 70 años tuvo diferentes mecanismos y diferente organización y estructura. El primero fue el PNR, que era esta organización de caudillos y de partidos regionales. Después el Partido de la Revolución Mexicana, que era esta organización de masas. Y luego el Partido Revolución Institucional a partir de 1946, en donde ya era una agrupación fundamentalmente de políticos, de la clase política. Entonces hay cambios a lo largo de su historia. Yo creo que son dos mecanismos que tenemos que entender muy claro el por qué logró el predominio que logró. Por una parte, es cierto, la Secretaría de Gobernación logró el control absoluto prácticamente de las elecciones, entonces
pues eran elecciones de Estado en donde la gente iba, votaba, etcétera, etcétera, pero no tenía otras opciones por las cuales votar, y si tenía eran sus. Fue un partido, digamos, que estaba de alguna manera a partir del cardenismo vinculado a intereses de mejoramiento social, de cambio social, etcétera, etcétera. Entonces también tenía si no tenía la legitimidad electoral, tuvo la capacidad, digamos, de ir resolviendo ciertas demandas sociales que permanentemente le dieron apoyo. En el momento en que se reestructura, digamos, toda la economía del mundo, la política del país, y se pierde ese compromiso con las demandas sociales, es cuando entra en crisis el Partido Único en México. Durante el porfiriato se decía plata o plomo. O comprabas a la oposición o la reprimías. De maneras más sutiles, con elementos más sofisticados, digamos, fue prácticamente lo mismo que hizo el Partido Único de la Revolución Mexicana en diferentes momentos cuando enfrentó a una oposición seria o realmente retante. Tenías, digamos, por la parte, digamos, de la izquierda, digamos, los que están más por demandas sociales, etcétera, etcétera. Tienes todo el movimiento democrático sindical desde finales de los años 40, nuevos movimientos de tierra también desde finales de los años 40, el movimiento ferrocarrilero del magisterio en el 58-59, hasta la supresión, digamos, de la opción electoral de la izquierda en 1964, que te desemboca pues, en la guerrilla y en movimientos antisistémicos. Y de alguna manera, desde 1939, el Partido Acción Nacional por el lado de la derecha, en donde poco a poco se va institucionalizando, pero no se convierte, digamos, en opción de poder y se vuelve rápidamente en una oposición leal al sistema, que pugna por ciertas reformas, pero muy funcional al sistema del Partido Único. Yo creo que sí hay momentos muy claros y elecciones muy particulares de fraude electoral, pero no generalizado y no completo, digamos, sino ya hasta más avanzada, ya cuando la oposición crece mucho más. En 1939 tienes en las elecciones de 1940, tienes el movimiento de Almazán, en donde es una disidencia de la revolución vinculada más hacia la derecha, digamos, que efectivamente en algunos lugares del país como México, como la Ciudad de México, como Puebla, efectivamente se roban urnas, rellenan actas electorales, urnas, etcétera, etcétera. Vas a ir teniendo un predominio electoral del PRI, en donde pues por los mecanismos sociales que explicaba y por el control de las elecciones, pero realmente hay poca presencia de la oposición, hasta en donde entramos a una nueva etapa electoral que pues, se marca ya mucho con la muy discutida elección del 88, en donde ya la oposición es muy grande. La creación del Partido Único en 1929 y sus posteriores reformas en 1938 y 1946 fue una respuesta al caudillismo que se intensificó a raíz de la Revolución Mexicana. A través de su liga con el gobierno, del voto corporativo, del fraude electoral y de la intimidación, el Partido Único logró la supremacía política en México.